Bendiciones, les saludo a todos con la paz del Señor. Bienvenidos a esta clase de nuestra escuela de fundamentos espirituales de nuestra casa paterna, Cristo Fundamento de Vida. Saludo a todos los discípulos que fielmente participan de nuestra escuela y a todas aquellas personas que tienen la oportunidad de poder escuchar esta enseñanza, ver este video. Así que les saludo, les envío un gran abrazo a todos. En nuestro plan de estudio de nuestra escuela, estamos ubicados en la materia número 13, que habla del bautismo. La materia número 13 tiene como título El bautismo revestidos de Cristo. Y estamos entrando en la segunda clase. Esta es la segunda clase. Y yo voy a proyectar, voy a compartir pantalla para ir tocando algunos puntos importantes que quiero destacar en esta clase. Esta es la clase número 2. Y esta clase tiene como título Bautismo, el modelo que Jesús nos dejó. Me gustaría que me pueda acompañar a leer allí en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió diciendo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje que dimos lectura recién es un pasaje importante en el cual vamos a ir analizando algunos puntos para ir profundizando en este tema del bautismo. Eh, Frente a la pregunta ¿por qué debo bautizarme? Esta pregunta tiene varias respuestas y en el desarrollo de esta materia vamos a ir respondiendo a esta pregunta: ¿por qué debo bautizarme? En la clase anterior dimos una de las respuestas. Debo bautizarme por lo que simboliza. Eso lo vimos en la clase número 1. En esta clase, clase número 2, vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué debo bautizarme? Porque fue un modelo que Jesús nos dejó. El bautismo que Jesús nos dejó como modelo es un bautismo de sumergimiento en las aguas. Ese es el bautismo escritural. Ese es el bautismo que nos dejó Jesús como un modelo a seguir, un modelo a imitar. En este pasaje que vimos en lectura allí en Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante, quiero destacar algunos puntos importantes. Número 1, en su bautismo, Jesús, en su bautismo, cuando él se bautizó, él se identificó con todos nosotros. Él se identificó con el pecador. Allí en Segunda de Corintios, y me gustaría también que lo podamos leer juntos, en Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, este pasaje podemos ver esto que estamos diciendo, ¿no? Que Jesús en su bautismo se identificó con nosotros. En Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo vuelvo a leer porque es un pasaje hermoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. Cuando Jesús toma la decisión de ir a bautizarse al Jordán por Juan el Bautista, por Juan, Jesús en ese acto de bautizarse, él se estaba identificando con el pecador. Él se estaba identificando con los pecadores, con el hombre que había
pecado, porque el pecado, como lo dice la Escritura, el pecado lo que ha hecho es destituir al hombre de la gloria de Dios. El pecado causó muerte en el hombre. Entonces Jesús se estaba identificando en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, claramente dice que él no conoció pecado, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, porque él no conoció pecado, él no cometió pecado, y aún así, él tomó un lugar que no le correspondía, pero por amor, él se identificó con el pecador, también dándonos anticipo a lo que iba a acontecer más adelante en la crucifixión. Porque recordemos que el bautismo, cuando somos sumergidos en las aguas, lo que estamos haciendo o representando es un simbolismo de muerte para resucitar a una nueva vida. Y Jesús se estaba identificando, porque el bautismo de Jesús no fue para arrepentimiento. El bautismo de Jesús no fue para arrepentimiento porque Jesús no cometió pecado. En él no había pecado, él no conoció pecado. Por lo tanto, el bautismo de Jesús no representó un cambio de condición interna de muerte a vida, sino que Jesús se estaba identificando con el pecador. Jesús se estaba poniendo en el lugar del pecador, porque el bautismo que en ese momento Juan el Bautista estaba haciendo era un bautismo para arrepentimiento de pecado, y el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento. Entonces todo aquel que recibía el mensaje de Juan, que era un mensaje de arrepentimiento, arrepiéntanse, decía Juan, una de las señales de que habían aceptado ese mensaje de arrepentimiento era el bautizarse. Jesús estaba probando, y en este pasaje lo vemos claramente, Jesús estaba probando el accionar de Juan, estaba respaldando lo que Juan estaba haciendo en su mensaje y en su obra ministerial, el respaldo de Jesús. Vuelvo y repito, aunque Jesús no cometió pecado, no conoció pecado, él lo hizo por una cuestión de identificarse con el pecador. Ese como punto número 1. Punto número 2, el bautismo de Jesús fue un asunto de justicia, y esto también lo dimos lectura ayer en Mateo 3, capítulo 3, verso 3 en adelante. Conviene así que hagamos toda justicia, dijo Jesús. Es un asunto de justicia. También allí en 2 Corintios dimos lectura para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces toda persona que da este paso importante de bautizarse, se constituye justicia en Cristo, justo en Cristo, porque sigue el modelo de Jesús, el modelo establecido por Jesús. Se cumple la justicia, se cumple toda justicia, porque conviene que se cumpla toda justicia. Cuando nos bautizamos, cuando alguien decide bautizarse, lo que está Dios haciendo por medio de Jesucristo en esa persona es declararlo justo en Cristo Jesús, la justicia, y podemos experimentar la justificación de nuestros pecados. Entonces el acto de bautizarme es un asunto de justicia. Número 3, y avanzamos un poco más. El bautismo de Jesús representó un testimonio público para demostrarle a todos los que estaban ahí quién era Él. Y me gustaría que vayamos allí al Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice, verso 30, San Juan, capítulo 1, verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas ahora, lo vuelvo a leer, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con aguas. El verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Allí en San Juan capítulo 1, del verso 30 al 34. Juan dice claramente ahí en el pasaje que Juan dice, yo no lo conocía, pero aquel que me envió, Dios, que me envió a hacer la tarea de bautizar para arrepentimiento, me dijo que cuando vea al Espíritu posar en él en forma de paloma, permanecer en él en forma de paloma, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y dice y Juan dio testimonio. Y esto es maravilloso, este pasaje, porque nos deja ver dos cosas importantes. Nos deja ver que Juan dio testimonio ante todos los que estaban allí presentes en el momento de que Jesús se bautizó. Dio testimonio y dijo, este es el Hijo de Dios, porque Juan vio al Espíritu permanecer en él, en Jesús. Y Juan testificó públicamente, este es el Hijo de Dios, este es Hijo de Dios. Pero también en el bautismo de Jesús, cuando Jesús se bautizó, dice que del cielo se escuchó una voz, la voz de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado, este es mi amado, en quien tengo complacencia. Hay dos voces, por eso el bautismo de Jesús representó un testimonio público de quién era él. Juan vio al Espíritu Santo reposar sobre Jesús, permanecer sobre Jesús en forma de paloma, y ahí se dio cuenta Juan que Jesús era el Hijo de Dios. Pero también desde el cielo se escuchó la voz de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Cuando una persona toma la decisión, un hombre, una mujer, toma la decisión de bautizarse, lo que está pasando en el plano natural es que estamos testificando públicamente que ahora, por medio de Cristo, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios. Y ante todos aquellos que me vean, y ante todos aquellos que me ven en el plano natural, en el plano terrenal, yo le estoy diciendo a través del acto del bautismo que soy hijo de Dios. Y todos declaran, este es un hijo de Dios. Y todo a partir de ahí me van a identificar como un hijo de Dios. Esto es lo que pasó con Jesús. A partir de ahí Jesús fue mirado de otra manera. A partir de ahí la vida de Jesús cambió. A partir de ahí su vida pública, su vida relacionarse con los demás cambió. Porque hubo una voz que testificó en la tierra que él era el Hijo de Dios, Juan, y hubo una voz del cielo testificando públicamente que era el Hijo amado, la voz del Padre. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, lo que pasa en el plano natural es que estamos declarando somos hijos de Dios, pero también en el plano espiritual, en el plano celestial, Dios está testificando a las huestes del infierno, este es mi hijo. Por lo tanto, es mi hijo amado. Dios también testifica, Dios también anuncia y manifiesta. Dios también testifica públicamente, este es mi hijo. Por eso, en el acto del bautismo de Jesús, hubo la voz de Juan testificando, pero también la voz del Padre testificando públicamente quién era Jesús. Y eso es lo que pasa cuando una persona se bautiza. Hay un testimonio público de que ahora no somos más gente común, somos hijos de Dios. Jesús, desde el bautismo en adelante, pasó a ser, la gente lo miró. Antes del bautismo, a Jesús lo miraban como el hijo de José, el hijo del carpintero, antes del bautismo. Después del bautismo, la mirada de las personas hacia Jesús cambió, porque ahora hay un testimonio público, ahora hay una mirada diferente. Este es el Hijo de Dios, este es un hijo de Dios. Por eso, toda persona que se bautiza, ahora no somos mirados de la misma manera que antes. Ahora todos nos ven como un hijo de Dios. En el plano natural, pero también en el plano espiritual. En los cielos se testifica, somos hijos de Dios, pero también en el infierno y las huestes espirituales de maldad son anunciados, son notificados de que ahora
hay un hijo de Dios, un nuevo nacido, una persona, una criatura nueva, una persona que ha cambiado de vida. Y eso es maravilloso. Avanzamos un poco más. En el análisis del bautismo de Jesús podemos decir que Jesús fue el mejor ejemplo de una vida de obediencia, de una vida de humildad, de una vida de sumisión a la voluntad del Padre. Vamos a leer allí en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 8. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en una versión más actual. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 8. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufrió, aprendió lo que es la obediencia. El verso 9 dice, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Lo vuelvo a leer. Hebreos 5, 8 al 9 en la versión Dios habla hoy. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Jesús nos dejó un ejemplo de una vida en obediencia, en humildad y en sumisión. Jesús nos dejó este ejemplo de obediencia. ¿Por qué debo bautizarme? Porque es el modelo que Jesús nos dejó, un modelo de obediencia, un modelo de sumisión, un modelo de humildad. Jesús no tenía que bautizarse, Jesús no debía bautizarse, pero Él lo hizo para cumplir toda justicia. Él debía cumplir la ley de Dios, Él debía hacer la voluntad de Dios. Eso es caminar en justicia, hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, aunque Él no era pecador, aunque Él no tenía que arrepentirse, aunque Él no conoció pecado, pero Él se bautizó para cumplir toda justicia y para darnos ejemplo de obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios y a la voluntad de Dios. Como hijo obediente, Él fue obediente, fue humilde, fue sumiso a la voluntad de Dios y, aprendió, dice Hebreo, aprendió obediencia y expresó obediencia. Por lo tanto, Dios lo honró y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por causa de esa obediencia que manifestó. Entonces, el bautismo de Jesús es el modelo que debemos nosotros seguir, es el modelo que debemos imitar, es el modelo al cual nosotros debemos sujetarnos, ajustarnos. Y Jesús nos deja estas enseñanzas maravillosas, este, este modelo maravilloso. ¿Por qué debo bautizarme? La respuesta es porque fue el modelo que Jesús nos dejó, un modelo de justicia, un modelo de identificación, un modelo de testimonio público, un modelo de obediencia, un modelo de humildad, un modelo de sumisión. Jesús nos dejó un modelo a seguir, un modelo al cual nosotros debemos ajustarnos. Debemos ajustarnos a ese modelo que Él nos dejó. Amados, hasta aquí esta clase. Ruego al Señor que haya sido de provecho y de edificación a su vida. Yo quiero animarles a que ustedes indaguen un poco más en esta enseñanza, que no se queden solamente con lo que escuchen en esta clase, sino que indaguen, que estudien, que busquen la guía del Espíritu Santo, que oren al Señor para que lo que hoy han aprendido quizás un poco, el Espíritu Santo lo amplíe, lo revele un poco más, lo clarifique un poco más. Así que les animo a que vayamos profundizando en este tema del bautismo en las próximas clases. Si hay preguntas, consultas, dudas, no duden en hacerlas en el grupo de WhatsApp. Yo les envío un gran abrazo a todos, pero gracias a los discípulos que fielmente están participando. Completen su manual, completen sus tareas, mantengan su manual actualizado y luego en el grupo de la escuela, el grupo de WhatsApp, estaremos subiendo algunas actividades para reafirmar contenido, para entender un poco más,
Así que les animamos a seguir estudiando las Escrituras con la guía y el gobierno del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos por estar ahí pendiente. Les envío un gran abrazo a todos. Dios les siga bendiciendo.